Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Gusto verlos a todos. Bueno, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Ya sabemos que estamos en nuestra serie Aprendiendo en Parábolas. ¿Sí ha aprendido en parábolas? Muy padre, ¿verdad? Cada semana es muy padre lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, abra su Biblia por favor en Lucas 16, versículo 1. Bien, mis hermanos, pues la parábola que nos corresponde el día de hoy es la parábola del mayordomo infiel. Y mis hermanos, vamos a hacer una breve oración para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque estamos aquí para escuchar lo que tú quieras hablarnos. Tenemos nuestro corazón dispuesto, Señor, abierto para que tú produzcas la vida que tú quieres formar en cada uno de nosotros. Queremos decirte que estamos aquí felices porque nos vas a hablar, estamos a la expectativa. Te pido que me uses, Señor, y que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la parábola del mayordomo infiel está en Lucas, como ya les dije, Lucas 16 del 1 al 9. Téngalo ahí, póngale una señal, vamos a estar yendo y viniendo, ¿sale? Fíjese, hermano, que hay un estudio reciente que nos dice que han descubierto a través del paso del tiempo que el dinero sí compra la felicidad. Ya hemos escuchado, ¿verdad? Es que el dinero no compra la felicidad, pero fíjense que este estudio dice que ellos han descubierto que sí compra la felicidad. En el resumen del estudio dice que conforme a mayores ingresos que tú tengas, se tiene más oportunidades de tener satisfacciones. Y es ahí donde está el problema de este estudio, que reducen la felicidad a simples satisfacciones. Satisfacciones son momentáneas, porque las satisfacciones pues son emociones, cosas que mueven los sentimientos. Y el caso con las satisfacciones, mis hermanos, es que se tienen que estar alimentando constantemente. Y no hay dinero que pueda garantizar esto. No hay dinero que alguien tenga que pueda garantizar que puede estar satisfaciendo todo lo que se le viene a la mente. Porque las riquezas, y yo creo que todos podemos aseverarlo, las riquezas son bien inciertas, muy inciertas. Y qué triste que es en lo incierto, que es donde las personas del mundo, las personas que no conocen a Dios, ponen la confianza y buscan ahí su felicidad y su plenitud, muy diferente a la plenitud que Dios nos ofrece por su misericordia. Dios nos ofrece plenitud por gracia. Y muy al contrario de las satisfacciones que ofrece el mundo o que ofrecen las riquezas, pues la satisfacción en Dios o la plenitud en Dios, mejor dicho, pues es eterna. Recordemos ese evento cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, ya en Juan 4, que dice: el que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás. Habla de algo especial, ¿verdad? Algo que trasciende a la eternidad, algo que el dinero no puede comprar. Y por poner un ejemplo, yo más o menos tengo una idea de cuánto dinero es el que tengo de lo que he trabajado. Sé lo poquito, el dinero de algunas quincenas que tengo guardado. Yo lo sé, así como tú más o menos sabes cuánto tienes. A lo mejor no exactamente, pero sí tienes una idea de cuánto es lo que tienes guardado o lo que no tienes guardado. Cada uno de nosotros lo sabemos. Y yo les pregunto, sabiendo esto, ¿sabes cuánto dinero vas a tener la próxima semana? ¿O sabes cuánto dinero puedes tener mañana? ¿O si vas a llegar con ese dinero un poquito más o un poquito menos el fin de semana? Es incierto. Nadie lo puede garantizar. Puede que venga un imprevisto,
cualquier cosa. Y escribiendo esto, yo me acordaba de la nota reciente, seguramente ya la han leído algunos, la mayoría, de este hombre que se suicidó. ¿Sí la escucharon? ¿Sí la leyeron? Qué triste, ¿no? Creo que tiene mucho que ver acerca de con esta introducción, de este hombre que se suicida después de haber confesado un fraude grandísimo. Y él expresa, dice: 30 años estuve cumpliendo con todas mis obligaciones, 30 años satisfaciendo todas mis necesidades. Y dice, y de repente en 4 meses se acabó todo. En la pandemia me acabé todo, de tal manera que perdió su satisfacción, perdió su plenitud y se terminó suicidando, ¿verdad? Porque perdió la capacidad de comprar satisfacciones y pues con esto el motivo para vivir. Y qué triste que es en las riquezas o en las cosas materiales que la gente del mundo ponga su confianza. Pero para nosotros no es así, o no debe de ser así. Fíjate lo que dice el Salmo 4:7. Te lo voy a leer en otra versión, en el lenguaje sencillo. Dice, hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más. Pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti. ¿Puedes decir esto tú? ¿Esto es una realidad en tu vida? Porque la realidad es que tú ves en el mundo cómo las personas están felices cuando tienen, ¿verdad? Depende de lo que tienen o lo que no tienen. Pero qué bonito este pasaje. Muchos ponen su felicidad en cualquier cosa, pero la felicidad del cristiano, la felicidad tuya y mía, pues viene de Dios. Y esto pues lo cambia todo. Realmente nos hace felices. Y yo te pregunto esta noche, ¿sí eres feliz? ¿O estás esperando que te caiga una lanita para entonces tener felicidad, contentamiento? Y hablando del dinero, mis hermanos, el dinero es importante. Todos los días, mis hermanos, está presente. Lo necesitamos para todo, para casi todo. Y por lo tanto, pues pensamos constantemente en él. En México es uno de los países que no tiene cultura de educación financiera o económica. Porque aunque el dinero es usado todo el tiempo, no se nos enseña a usarlo. Si tú te das cuenta, pues en las escuelas están más interesados en las nuevas modas, tendencias de género, que en enseñar las cosas importantes. De hecho, en países que se conocen como primermundistas, hay en la escuela, se les enseña educación financiera, cosa que no pasa en México. Y pues es evidente, ¿verdad? Pero como cristianos, el entendimiento del dinero, de las riquezas, tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Y la parábola del día de hoy, mis hermanos, nos habla acerca de esto. El valor que las riquezas dentro del reino de los cielos. ¿Cuál es el valor que las riquezas tienen dentro del reino de Dios? Porque tienes que recordar que las parábolas es Jesús enseñando acerca del reino que Él vino a traer. Para aquellos días, el reino de los cielos era algo nuevo, algo que nadie había escuchado. Entonces Jesús se paraba y enseñaba y de repente se impactaban. Y ha trascendido hasta hoy. Porque Jesús está interesado en que nosotros como sus hijos sepamos cómo vivir. Cómo vivir dentro del reino que Él estableció. Porque así como en nuestro país, México, hay lineamientos para poder vivir, pues también los hay en el reino de Dios. Normas que debemos aprender para poder vivir en paz y con propósito. Y esta parábola, mi hermano, del mayordomo infiel, es considerada como la parábola que de repente se vuelve un poquito complicada en su entendimiento o en su interpretación.
Vamos a leerla. Estamos en Lucas 16, del 1 al 9. Vamos a leerla. Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como un disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta y siéntate pronto, escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80 nada más. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, hablando Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Sí está fácil? Vamos a explicarla, vamos a desmenuzarla, vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Recordemos que cada parábola tiene un propósito específico por el que Jesús la dio. El dinero, como tú y yo ya vimos en la introducción, es importante. Es algo que debemos de entender, cómo usarlo. Y cómo usarlo y para qué usarlo. Y porque en el dinero, mis hermanos, hay mucho peligro. Porque si los bienes que tienes, las riquezas que tú tengas, sean 10 pesos o 1 millón de pesos, las usas mal o las usas imprudentemente, puedes terminar siendo esclavo de las cosas materiales. Esta parábola específicamente ha dado lugar a problemas de malas interpretaciones a causa de la conducta del mayordomo, porque dice, ya leímos, ¿verdad?, que se alabó su manera de conducirse. Pero lo que la parábola quiere destacar, o lo que la parábola nos enseña, es la sagacidad con la que este hombre actuó. Y por eso tenemos que entender cosas muy importantes. Primero, debemos de entender que Dios es el dueño de todas las cosas. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Dios es el dueño de todo lo que tú puedas tener. Piensa en lo que tienes. Dios es el dueño. Todo le pertenece a Dios. Y esto, mis hermanos, ya lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Que todo le pertenece a Dios. Lo importante no es que solo lo sepamos, sino que nuestra vida pueda manifestar esta verdad de Dios. Y es lo que muchas veces cuesta trabajo. Porque sí podemos entender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, pero muchas veces en la manera de usar lo que tenemos, pues no se manifiesta tan claro, ¿verdad? Es ahí cuando viene el conflicto. Porque tú y yo, hermanos, somos administradores. No eres dueño de nada. Todo lo que tienes, aún lo que traes puesto, eres solo un administrador. Todo lo que tú tienes, no eres dueño de nada. Y el que podamos entender nosotros esto nos va a llevar no solo a tener un contentamiento con lo que tenemos, sino que esto nos va a ayudar a podernos enfocar qué es lo que Dios quiere formar, qué es lo que Dios quiere hacer con lo que Dios te ha dado.
Porque cada cosa que tienes tiene un propósito por lo cual Dios lo puso ahí. Nada de lo que tienes es casualidad. Todo tiene un propósito. Dios te lo dio por algo. Y es nuestro trabajo, pues usarlo conforme al propósito de Dios. Y no solo el dinero, sino también las habilidades, los talentos. Nada es nuestro en sí. Nosotros los operamos y los desarrollamos, pero todo tiene un dueño y ese dueño es Dios. Es importante decirles, hermanos, que esta parábola no habla acerca de la salvación. Explica la manera en la que debemos vivir tú y yo dentro de la salvación. La manera en que como tú y yo como cristianos nos debemos de comportar dentro del reino de los cielos. Porque aunque vivimos en esta tierra, hermano, tú y yo vivimos en el reino de los cielos. De tal manera que las cosas no son iguales que como viven los del mundo. Tiene que haber una diferencia en la manera en que nosotros vivimos a la manera en la que viven los demás. Porque no somos de este reino. Y debemos de entenderlo. Debemos de vivirlo. Porque es una bendición. Y es importante, para Jesús es muy importante la manera en la que sus hijos, es decir, es muy importante la manera en la que tú vives dentro de la salvación. Fíjate lo que dice Filipenses 12 al 15. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es decir, Él ministra las cosas, Él las da y nosotros las administramos. Dice: por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y esto de hacer todo sin murmuraciones y contiendas solo se puede lograr si entendemos que Dios es el dueño de todo y nosotros solo somos administradores. Sigue diciendo el pasaje: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es importante para Dios la manera en la que nos desarrollamos dentro de su reino. Aquí lo dice. ¿Cómo debemos de vivir? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un reino que no es de nosotros, pero ahí vivimos, ahí estamos establecidos. Es ahí donde tenemos que ser luz. Y este es el propósito. Por eso Dios está interesado en la manera en la que tú y yo estamos viviendo. Debemos nosotros, que somos hijos de Dios, que vivimos en el reino de los cielos, debemos de entender el propósito de las cosas materiales, para que podamos entender la manera en la que debemos de vivir bajo el señorío de Cristo, para que podamos experimentar la plenitud del gozo de dar. Porque para el mundo el recibir es lo mejor, y más si no le cuesta trabajo, si no tiene que dar algo a cambio. Recibir es bueno para el mundo, pero para nosotros hay otra parte mejor. Recibir es bueno, ¿verdad? Se siente padre cuando alguien te da algo, pero dentro del reino de los cielos Dios quiere que tú entiendas que dar es mucho mejor. ¿Has practicado el dar? ¿Se siente mejor que recibir? Si no se está sintiendo mejor, entonces hace falta un cambio de actitud. Dios quiere producir algo diferente, algo que en el mundo no hay, porque tú y yo vivimos en un reino diferente, un reino distinto. Y hablamos que esta parábola no habla de un requisito para la salvación, pero aunque el dinero no salva, no puede salvarnos el dinero, sí nos puede desviar. Por eso Jesús habla estas parábolas, porque el dinero es peligroso. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:10:
Un versículo que conocemos todos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ser aprensivo al dinero. Dice luego, el cual codiciando algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la fe. Y luego dice algo bien doloroso. Y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús está interesado en enseñarnos acerca del valor de las riquezas dentro del reino de los cielos, porque Él busca nuestro bienestar. El reino que Él vino a establecer es de justicia, es de paz y es de gozo. ¿Por qué entonces hay personas, como dice aquí, algunos fueron traspasados de muchos dolores? Y el reino de los cielos es gozo. ¿Por qué? Porque no han entendido el valor de las riquezas, de las cosas materiales en el reino de los cielos. Y cuando Dios nos quiere mostrar algo, y a veces somos necios, pues la necedad produce dolor. ¿Cuántos saben esto? Cuando somos necios, hay dolor. Y el problema con el dinero no es el dinero en sí, hermano, sino lo que puede producir en nosotros: extraviarnos y dolor. Hemos escuchado, ¿verdad? El dinero es poder. Y la realidad es que en cierta manera sí. Tiene el suficiente poder para hacerte un esclavo, ¿o no? Las riquezas tienen el poder suficiente para trastornar tu mente, hacerte desviarte y volverte esclavo de las riquezas. Tiene el poder de ocupar el lugar de Dios en tu vida. No que pueda igualarse a Dios, sino que en tu vida, como hijo de Dios, pueda ocupar el lugar principal que a Dios le corresponde. Puede convertirse en tu amo. Y las riquezas, las cosas materiales, son amos. Es un amo engañador. Promete muchas cosas, pero es un espejismo. Porque las riquezas te pueden abandonar de la noche a la mañana. Ya vimos el ejemplo que pusimos de este hombre que se acaba de suicidar. ¿Cómo podemos identificar a una persona o nosotros mismos que estamos perdiendo el enfoque del reino de los cielos en cuanto a las riquezas? ¿Cómo podemos identificar? Es bien evidente. Siempre preocupados por el dinero. Empieza a consumir todo tu tiempo. Empieza a consumir tus fuerzas y te aleja de tus verdaderas prioridades: Dios, primeramente, tu familia, congregarte, porque quieres más, porque necesitas según tú. Empieza a costarnos el desprendernos o el dar. Y cuando nos disponemos a dar de una manera generosa, lo hacemos para obtener algún favor a cambio. Y por eso debemos aprender esto, mis hermanos. Por eso Dios está interesado en que aprendamos todo esto. Porque las riquezas nos pueden desviar y hacer pasar momentos muy desagradables. Y no hay nada mejor que permitir que Dios sea nuestro Señor. ¿Has experimentado algo mejor? El que Dios señoríe tu vida, el que Dios te vaya dirigiendo, el que Dios te dé plenitud. Como leíamos al principio, ¿verdad? Pues muchos tienen su felicidad en otras cosas, pero nosotros tenemos nuestra felicidad en Dios. No hay nada mejor que eso. Es ahí donde podemos tener paz, seguridad, no solo en este momento, no solo a través de cualquier circunstancia, sino por toda la eternidad. De tal manera que ahora es solo un ensayo de la paz y la plenitud que tendremos cuando estemos con el Señor. Y si ahora se siente muy bien, imagínate cuando estés en el reino de los cielos. Y porque sí, a veces hay aflicciones que nos hacen tal vez quebrarnos y nos adolecemos y derramamos lágrimas. Pero aún así, la paz, la plenitud, ahí está. Y la tomamos. Y nos sentimos como cantábamos al principio, ¿verdad? El Dios de victoria, ¿verdad? Muy padre, y cantábamos contentos.
Independientemente de la circunstancia que estés pasando ahorita, vienes y derramas tu corazón de Dios y hay plenitud y hay paz. Y es solo una sombra de lo que va a venir. Qué impresionante. Ahí en Lucas 16:1, en la parábola dice, en el versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Primeramente, esta parábola se le habla a sus discípulos. Ya he enfatizado acerca de que Dios nos está hablando a nosotros. El deseo de Dios es que podamos entender, tú y yo, la manera en la que nos desarrollamos dentro del reino de los cielos. Entonces esta parábola, viene a sus discípulos. Y luego habla del mayordomo. El mayordomo significa un administrador, alguien que tiene autoridad y al mismo tiempo responsabilidad por algo. Y como decíamos al principio, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de nada, somos administradores, es decir, somos mayordomos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Todo lo que tengas, eres un mayordomo de eso. Y en este primer versículo vemos que a este mayordomo, el hombre rico, a este mayordomo se le acusa de disipador. La palabra disipador, del griego diascorpizo, que significa despilfarrar, desperdiciar, esparcir sin ningún propósito, malgastar, y lleva a la implicación de una actitud ligera, holgada, despreocupada. ¿Por qué? Porque está despilfarrando cosas que no son suyas. Este mayordomo, administrador, hizo mal uso de lo que Dios puso en sus manos. Fue un despilfarrador, un desperdiciado. ¿Te has dado cuenta? De hecho, es muy notorio cuando vas en la calle manejando o vas por ahí y de repente se nota cuando el que va manejando, que alguien que va manejando no es su carro, ¿verdad? Pasa los topes, pasa baches, a veces yo voy con mi esposa y le digo, de seguro ese no es su coche. No, porque manejan horrible. Se nota cuando no son sus cosas. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba muy joven, yo estuve en un internado y ese internado tenía un comedor gigante. Y servían muy bien de comer. Era muchísima comida la que servían. Y una vez, atrás de la cocina, tenían un cuadro en el suelo, una excavación, una tapa de aluminio. Y una vez yo iba pasando por ahí, casi no pasaba por ahí, una vez pasé por ahí y me di cuenta que salían con ollas grandes, se llaman marmitas, son ollas muy gigantes, industriales. Éramos muchos ahí, éramos como 800. Salían con esas ollas y abrían esa tapa y era como un extractor. Y toda la comida que se quedaba, la tiraban. Y era bien impresionante, yo me impactaba. Y ya después yo iba y veía, tiraban ollas completas de carne, todo lo que no se comía, se tenía la orden de tirarlo. Y era bien triste. Es despilfarrar, porque no era de ellos, ¿verdad? Yo una vez le pregunté a un cocinero, oye, ¿por qué tiran tantos? Es muchísimo. Dice, no, mira, es que sale más caro guardar todo esto, y nosotros no les podemos dar la misma comida de la tarde a la noche, ni de la noche a la mañana, entonces sale muy caro almacenar, entonces se tira, entonces. Y luego yo pensaba, dije, bueno, pues esto se paga de los impuestos de toda la gente, pues como no es suyo, qué fácil es el despilfarrar, ¿verdad? En mi casa quedan frijoles y hay que guardarlos, porque cuestan. En el versículo 2, ahí donde estamos, Lucas 16:1, dice, entonces le llamó y le dijo, el hombre rico al mayordomo, dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. La administración de este hombre, la mayordomía, quedó expuesta, así como todas las cosas están expuestas, delante de Dios. En este caso,
el pasaje nos dice que vinieron y hablaron de él. Posiblemente fue alguien afectado por su actitud, porque aquel que malgasta lo que no es de él, aquel que despilfarra, que es irresponsable con lo que no es de él, lo hace porque se siente dueño. ¿Se han conocido personas así? Generalmente cuando vas a un establecimiento hay gente que te trata de repente mal, ¿verdad? Y dices, no, pues ha de ser el dueño. Pero no, pues es un empleado, pero se cree el dueño. Y a veces tienen esas actitudes bien feas, ¿no? Le dice, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrá ser más el mayordomo. En ese momento pues fue despedido por despilfarrador. Y no se defendió. ¿Por qué no se defendió? Porque las acusaciones pues eran reales. En aquellos días los hombres ricos, los dueños de muchas tierras, encargaban a una persona, a un mayordomo, la administración de sus negocios. Una persona de confianza que se encargaba de todo. Se le daba a sí misma autoridad para los asuntos importantes. Tenía una posición este hombre muy importante, una posición que no valoró. Y cuando una persona despilfarra, no administra bien las cosas, es porque no valora lo que está puesto en sus manos. De tal manera que piensa en lo que tú tienes, lo que Dios ha puesto en tus manos. Tenemos que valorarlo, no por el valor en sí, sino por quién nos lo dio y por qué nos lo dio. Es decir, el propósito por lo que tenemos, lo que tenemos. Versículo 3 dice, entonces el mayordomo dijo para sí, una vez que se vio expuesto, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y luego dice, cavar, no puedo. Mendigar, y qué vergüenza. Luego comenzó a pensar. Pero la indicación que le dieron es que diera cuentas. Dice, da cuentas de tu mayordomía. No hizo caso de la indicación, porque él sabía que las cuentas que iba a entregar estaban mal. Era un despilfarrador, sabía lo que le esperaba. Y dice, ¿verdad? Ay, es que cavar no puedo y me da vergüenza mendigar. Un ladrón, alguien que despilfarró el dinero de otro, un ladrón muy digno, ¿verdad? Que no quería trabajar. Y cobarde, ay, qué vergüenza mendigar. Seguimos en el versículo 4. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Qué inteligente, ¿verdad? Para que nos demos más o menos una idea, los 100 barriles de aceite y las medidas de trigo, cada una en su tiempo, era lo que era aproximadamente 2 años de salario de un hombre. No estamos hablando de poquito dinero. Ya se había descubierto que este mayordomo era un despilfarrador. Y en vez de contristarse o dolerse o buscar arrepentirse, pedir disculpas, no. Él comienza a pensar inmediatamente, ¿cómo le hago? ¿Cómo me aseguro? Porque yo no quiero trabajar y no voy a andar pidiendo dinero. Necesito hacer algo. Siguió despilfarrando, ¿verdad? Lo que no era de él. Porque tenía autoridad sobre todas estas cosas, pero autoridad para hacer crecer las ganancias, no para despilfarrar. Y qué fácil para este hombre, ¿no? Este mayordomo, regalar lo que no tiene, lo que no es de él. Una vez preguntaron en un auditorio cristiano, ¿a cuántos de ustedes les costaría darle $1,000,000 al Señor si te los pidiera? Y todos dijeron, amén. Y dijo el predicador,
Pues qué fácil, no los tienes. Ya que los tengas es donde viene lo difícil, ¿verdad? Solo dame 2 millones, Señor, te doy 1. ¿Quieres que te dé 1 millón? Dame 2. Y entonces sí. Qué fácil es gastar lo que no se tiene, ¿no? Lo que no es de nosotros, más bien. Versículo 8, síganme ahí. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí es donde de repente viene como la contradicción, ¿verdad? Alabó el mayordomo y alabó el amo al mayordomo malo por lo que hizo. Como que choca, ¿verdad? Empieza lo complicado, empieza a causar confusión. Yo por mi parte, cuando lo leí las primeras veces, pues era complicado. No entendía, de hecho la dejé pasar. Dije, quién sabe qué dice, la verdad no la entendí. Porque es como contradictorio. Pero vamos a ver lo que Jesús nos quiere hablar con esto. Dice, y alabó el amo, está refiriéndose a Dios. Y luego, ¿a quién alabó? Al mayordomo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice. Y alabó el amo al mayordomo malo. Dios lo llama malo. Es decir, que no está justificando su acción o no está alabando su acción. Porque sería contradictoria la enseñanza, ¿verdad? Dios no pasa por inocente al que es culpable ni por culpable al que es inocente. Porque de Dios puedes esperar un juicio justo. Y si interpretamos más este pasaje, podemos caer en el error de pensar que Dios es permisivo o el que, pues el fin justifica los medios. Pero no es así. La clave es lo que dice enseguida. Y alabó el amo, es decir, alabó Dios al mayordomo malo. ¿Por qué lo alabó? Dice enseguida, por haber hecho sagazmente. Esa es la palabra clave en la que debemos enfatizar. La palabra sagazmente significa actuar astutamente, prudentemente, inteligentemente. Y el amo reconoce a este hombre por actuar de esta manera, con inteligencia, con sagacidad, con prudencia. ¿Por qué? Porque inmediatamente comenzó a pensar, ¿verdad? ¿Y por qué comenzó a pensar y a maquinar en su mente? Porque quería asegurar su futuro. Me quitan la mayordomía. Y naturalmente el mayordomo de las tierras del amo, de los negocios del Señor, pues vivía en las mismas tierras. Entonces imagínate, le quitaban la mayordomía, pues a la calle. Y automáticamente cuando vienen y le dicen lo que se descubre, la manera en la que actúa, se quiere asegurar inmediatamente y empieza a pensar con sagacidad. Él sabía que todo estaba perdido. Y fue astuto, fue sagaz, queriéndose proteger y asegurar su prosperidad. Este mayordomo aprovechó su autoridad y conocimiento para poder asegurar su vida después de que le quitaran la mayordomía. Dios nos está mostrando con esta parábola, hermanos, que necesitamos cada uno de nosotros ser astutos, prudentes e inteligentes en todo lo que hagamos. Ahí en el mismo versículo que estamos leyendo, estamos en el 8, vamos a la segunda parte. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es aquí donde viene el primer complemento de la explicación que da Jesús a la parábola. Vemos nuevamente la palabra sagaces, que es nuestra palabra clave para poder entender qué Jesús nos quiere mostrar. Dice, habla de los hijos de este siglo, ¿verdad? Las personas del mundo, los que viven sin conocer a Dios. Habla de los hijos de luz, que somos tú y yo, hijos de Dios.
Y este pasaje es una comparación entre nosotros y ellos, los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. Dice, los hijos de este siglo, los de afuera, son más sagaces, es decir, actúan más prudentemente, inteligentemente, astutamente, con sensatez, que los hijos de Dios. Hace una comparación. Ellos que son del mundo actúan con sagacidad, más que ustedes. Y estas son virtudes, hermanos. La sagacidad es una virtud, la prudencia es una virtud, la inteligencia. Y es algo que Dios desea para cada uno de nosotros. Como decíamos al principio, esta parábola se nos fue dada para que cada uno entienda la manera en la que debemos vivir dentro del reino de los cielos. Y debemos vivir de esta manera, inteligentemente, prudentemente. Es lo que Dios desea para cada uno de los que estamos aquí. Que seamos sagaces. Y el mayordomo infiel usó estas virtudes que él tenía para su propio mal, para querer asegurar su vida ilegítimamente. Una vida terrenal, nada más. Pero tú y yo debemos de tomar estas virtudes para asegurar las bendiciones de Dios, bendiciones eternas. ¿Dónde es mejor poner este empeño? ¿Dónde es mejor poner estas virtudes? ¿En lo que perece o en lo que es eterno? ¿Qué es mejor? Lo que es eterno, ¿no? La pregunta que tú contestaste ahí en tu mente, porque no te escuché, seguramente que es mejor en las cosas eternas. Es una respuesta sagaz, prudente e inteligente, ¿no? Y el problema viene cuando esta respuesta que diste, esto que está en tu mente, se debe llevar a la acción. Porque cuando sabemos que es mejor las cosas eternas, pero no vivimos de acuerdo a eso que creemos o decimos creer, es cuando realmente no actuamos sabiamente. Porque la sabiduría es cuando el conocimiento que tenemos lo aplicamos. De tal manera que si lo que contestaste no lo vives, pues es mero conocimiento, se queda en el nivel intelectual nada más. Y fíjate que los hombres de este mundo, si tú piensas, los hombres de este mundo saben invertir en las cosas terrenales. Buscan poner su dinero donde les vaya mejor, ¿sí o no? Donde haya rendimientos buenos, mejores, comparan, buscan. Y esa es la enseñanza, hermanos. Ellos lo hacen con sagacidad. ¿Pero nosotros qué? Ellos por algo terrenal, algo efímero, algo que se desvanece, algo que va a ser consumido por el fuego. Pero debes de pensar que tú, hermano, tienes el verdadero propósito de la vida, ¿o no lo tienes? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes para quién vives? Nosotros tenemos un pensamiento más alto. Dice la Escritura que ahora tenemos la mente de Cristo. Y esto no quiere decir que es como un chip que se nos pone, que ahora pensamos como Cristo, no. Se refiere a que tenemos la mente de Cristo, la Escritura, para poder hacer las cosas eternas. Porque antes de venir a Cristo, yo te pregunto, ¿sabías que podías invertir en el reino de los cielos? Pues no, ¿verdad? Una que otra manda y quién sabe para qué sea. Pero ahora tenemos un conocimiento mayor, que sabemos que trasciende a lo eterno. Pero el problema es el diario vivir. Ahora sabemos que podemos hacer tesoros en los cielos. ¿Sí lo sabes? ¿Cuánto tesoro tienes en los cielos? Tesoros que nada los destruirá, donde es una inversión segura. El problema es que a veces no lo hacemos. Piensa en la empresa más grande. Yo casi no conozco de esas cosas, puede ser Amazon, Tesla.
no sé, empresas muy grandes, ¿no? Coca-Cola, que está en casi todos los lados del mundo. Pero eso, está en casi todos los lados del mundo. Por así llamarlo, es el evangelio, por así decirlo, la empresa que el dueño ha prometido que estará en todo el mundo y que tiene propósitos eternos. ¿Quién sabe qué pueda pasar con empresas terrenales? Un día están muy bien, un día pasa cualquier cosa y se caen. Ahora con la pandemia fue muy visible, ¿verdad? La estabilidad del mundo, que era la riqueza, se cayó de un momento a otro. Pero el evangelio no. ¿Se cayó el evangelio? No, yo creo que Dios mostró cosas impresionantes en nuestra vida, ¿no? En mi caso sí. Las veces que me dio COVID, fue impresionante lo que Dios formó en mí, lo que Dios me mostró cumpliendo propósitos. Es la mejor inversión que puedes tener. El problema es, como les decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos actuando prudentemente, inteligentemente, sagazmente? Los del mundo ven una inversión y enseguida accionan. ¿No es verdad? No deja pasar la oportunidad. ¿Y nosotros qué? Somos los hijos de luz, como dice este pasaje, pero a veces parece que no se nos prende el foco, que hay oportunidades adelante. Nos quedamos en lo terrenal como cualquier otro, como cualquiera del mundo. Pero Dios quiere que esto no sea así. No es lo que Jesús quiere. Yo conozco un hombre cristiano que tiene mucho dinero. Y yo he platicado muchas veces con él, algunas veces con él, y es bien inteligente para los negocios. Busca invertir aquí y allá. Y a mí me ha dado un buen de pláticas, no muchas, algunas pláticas de cómo, de qué negocios, cómo invertir, cómo no invertir, que los peligros, que si viene la recesión, que si no viene. Mucha información, y es muy buena esa información. Pero ¿saben cuál es el problema con este hombre? Que es bien codo. O sea, él es una persona inversionista, pero en su vida diaria, su vida dentro del reino de los cielos, es bien codo cuando se le presentan oportunidades para bendecir a otros. Y qué triste, mis hermanos, porque tú y yo vivimos en el mundo terrenal, ¿sí o no? Pero nuestra morada es eterna. Vivimos en el reino de los cielos. Y como este hombre, pues tienen las inversiones terrenales bien altas. Y las inversiones en el reino de los cielos, codo. Y Dios no hace hijos codos, ¿sí sabías? Dios da hijos que dan, que se desprenden. Y no porque Dios te quiera quitar tu dinero, para empezar ya sabemos que es de Él, sino porque quiere que experimentes el gozo del dar. Lo que el mundo no conoce, tú lo puedes experimentar. El problema es que nos quedamos, no tomamos esa bendición, no la hacemos nuestra. No sé si te has dado cuenta, hermano, cómo Dios ha venido hablando todo este tiempo. Si es que vienes a las reuniones normalmente, ahora con la serie muy padre acerca de la nueva vida, de las cosas prácticas y todo lo que hemos visto con las últimas parábolas, Dios nos está hablando acerca de la manera en la que tenemos que vivir. No sé si te has dado cuenta que Dios te quiere llevar a un nivel más alto. Dice la Escritura en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace, que es nacido del Espíritu. Que Dios nos está llevando como congregación a otro nivel. Debemos de notarlo. Cómo Dios está obrando. Dios está obrando cosas bien hermosas. Dios quiere formar cosas especiales en ti. Dios quiere verte contento. Él es el Padre por excelencia. Mi hijo de repente llora porque no le doy una paleta, por poner un ejemplo, ¿no?
Y yo digo, ay, ¿por qué lloro por eso? O sea, hay más cosas, ¿no? Y yo me imagino así con Dios, ¿no? De repente, ¿cómo crees que Dios te quiere ver? ¿Haciendo berrinche porque no tienes algo? ¿O porque tú querías más? ¿O con contentamiento? ¿Cómo crees que Dios quiere verte llegar a su iglesia? ¿Cómo crees que Dios quiere verte llegando en oración? ¿Con palabras de gratitud? ¿Con gozo, con contentamiento? ¿Con anhelo de estar en su presencia? ¿O puras quejas? No, y luego me fue, y luego no, ya cuando teníamos raditos se descompuso el carro. Todo estaba bien y ya de repente apareció el foquito de checar el motor. Ya valió, adiós vacaciones, puras quejas. ¿Cómo crees que Dios te quiere ver? Feliz, ¿no? Completo en Él. Pero es algo que se toma. Es algo que se decide vivir o se decide no vivir. Dios quiere que uses lo que te ha dado en tus manos de una manera sagaz. Que te des cuenta dónde Dios te quiere llevar, en lo individual, como congregación, como esta familia. Pero de repente, despistados, no nos damos cuenta de nada. Como decía Memo, no me acuerdo si esta semana o la pasada. Oye, de qué se trató la enseñanza? No, bien padre, ¿qué se trató? Se me olvidó. No, debemos ser inteligentes, estar atentos a lo que Dios está moviendo. Porque tú, hermano, tómalo personal. Dios no quiere formar en ti un hombre o una mujer descuidada, despistada. Dios quiere formar en ti a alguien inteligente, sagaz, que sepa cómo moverse dentro del reino de los cielos, que tenga inversiones grandes en Él. ¿A cuántos les han dado esas pláticas de las empresas multinivel? Que dicen, oye, quiero hablar contigo de un negocio nuevo, que sea tu propio jefe. Te avientan, ¿no? Yo he caído como 2 o 3 veces de disque amigos que, oye, para tomarnos un café, sí. Y no, ya que salgan, oye, quiero hablarte de algo. No, ya valió. ¿Sí o no invierten muchísimo tiempo hablándote y te quieren convencer y un argumento y otro argumento? ¿Sí o no? Qué impresionante. Ellos están convencidos y quieren buscar algo. Se esfuerzan. ¿Y nosotros? Señor, envíale a alguien que le predique tu palabra. ¿Sí están viendo dónde Dios nos quiere llevar? Señor, suple su necesidad, por favor. Está pasándola muy mal. Caramba, perdemos oportunidades. Las personas de este siglo, los del mundo, no pierden la oportunidad. Buscan hacer crecer su dinero en inversiones, se preparan, van a conferencias. No solo van, hermanos, las pagan, ¿sí o no? Viajan, se esfuerzan, gastan, invierten, se desgastan, se desvelan. Una vez me invitaron a un set de conferencias. Estaba este hombre Lozano, no sé cómo se llama, famoso, ¿verdad? Conferencista. Habló como 3 horas y yo no aguantaba. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos. Terminó el de hablar y se metió otro famoso, luego, ni tiempo de tomar cafecito ni nada. Y la gente estaba bien contenta. Y a mí como que me quema eso. Y así es las personas del mundo. Están allí, al filo de la silla. Pagan, invierten. Esa me la regalaron, ¿eh? Cursos, seminarios, libros. Invierten. ¿Y nosotros? Todo lo espiritualizamos, ¿verdad? Que Dios haga su voluntad en mí, que el Espíritu Santo obre en mí. Y se nos ponen las oportunidades y no hacemos nada. Y salimos con, Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce. ¿Sabes que Dios conoce tu corazón?
Claro que sí. Por eso te lo quiere cambiar. Por eso Dios se está moviendo. Por eso Dios habla todo el tiempo. Por eso Dios te incomoda. Porque Dios conoce tu corazón. Y conoce mi corazón. Y ahora sí que los cristianos, ni hablar de buscar inversiones, ¿verdad? Le damos vuelta. Ay, hay una necesidad. Dile a Memo que la congregación te apoye. No, tú, échale ganas. Memo se va a quedar con todas las inversiones. Tú también, esfuérzate. ¿Y cómo les hablamos, verdad? Nosotros una y otra vez. Hermanos, el instituto bíblico, gracias a Dios, en la congregación son como 19, 20 que están en el instituto. Gracias a Dios. Hermanos, el instituto. Hermanos, si tienen dudas, acérquese. ¿Qué necesitan? ¿Cómo están? Consejo. Oración, ahí están las peticiones de oración. Siempre les decimos lo mismo, ¿eh? Hermanos, cafés para que no se duerman en la enseñanza y puedan aprender. Y de repente levantamos más la vocecita para que se despierte. Cuando los del mundo están al filo de la banca, escuchando cómo invertir más, cómo hacer próspera su vida en las cosas terrenales. ¿No te sientes incómodo con esto? ¿Verdad que sí? Es como, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que cambiar la manera en la que estoy pensando. Qué impresionante propósito tienes tú. Tienes el propósito más supremo de la vida de cualquier hombre. Hermano, ¿conoces a Dios? Él se te dio a conocer. Es un privilegio. Seguimos ahí, estamos en Lucas 16, ¿verdad? Vamos al versículo 9. Dice, y yo os digo, ya hablando Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Riquezas injustas. Esto habla de posesiones materiales. Posesiones, riquezas injustas. Habla de riquezas sucias, perecederas, vanas, que no sirven después de morir. A eso se refiere. No cosas malavidas. Como aquel que de repente, ¿verdad? Yo conocí a una persona que recibía en la iglesia a una pareja, y de repente esa pareja llegaba con un buen de cobijas, llegaba con comida y ofrendas, pues imagínate. Y de repente, oye, ¿qué onda con esos? No, es cuando vienen ofrendan, pero acá entre nos, ellos andan, es dinero mal habido, pero para gloria de Dios, nosotros los santificamos. ¿Qué es eso? No está hablando de dinero mal habido. Riquezas injustas no se refiere a dinero mal habido. Habla de cosas que perecen. El dinero perece, ¿verdad? Tú seguramente traes un billete, una moneda en tu bolsa, de la denominación que sea, tú lo puedes ver y es nada. No tiene valor en sí, pero puede tener valor. Tú lo tomas, ese dinero, lo que sea que tengas, y puedes usarlo para invertir en el reino de los cielos. O te compras un cancito. Tú puedes usar las cosas para invertir en el reino de los cielos. Puedes hacerlo. Tienes esa entrada, esa libertad de hacerlo. No quiere decir que podemos hacer tranzas para poder ganar amigos, porque eso fue lo que hizo el mayordomo malo, ¿verdad? Que así le llama a Jesús, mayordomo malo. ¿Qué hizo? Cambió las cuentas para ganar su favor.
Se refiere entonces a usar nuestras riquezas para bendecir a nuestro prójimo, para cuando éstas falten, dice el versículo donde estamos. Es decir, cuando se acabe el tiempo, cuando se acabe el tiempo de cada uno en esta tierra. Porque si sabes que el dinero que tienes guardado en el banco, debajo del colchón o que traes en la bolsa, no te lo vas a llevar cuando tu tiempo termine, ¿verdad? ¿Sí lo entendemos? Job 1:21 en el lenguaje sencillo dice: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Ese pasaje no lo sabemos, ¿verdad? Lo importante es vivir de esta manera, porque qué buen ejemplo tenemos en Job, ¿no? Y eso es lo que debe de ser un modelo de vida a seguir. No nada más expectar como otros sí lo hacen y nosotros, ay, qué bonito, mira. Y a Job le fue en feria, pero no, él te entendía. No, Dios quiere que tú entiendas. De repente se nos olvida esta verdad y detenemos la mano para dar. De repente ya empezaste a acumular. Y esto es vivir en necedad. Lo que Dios nos está enseñando de la manera en la que debimos de vivir en el medio del reino de los cielos, como ciudadanos del reino, ya sabemos, inteligentemente, prudentemente, sagazmente, con inteligencia. Cuando Dios nos habla y de repente no lo llevamos a la obra, es necedad. Como la parábola del rico insensato, ¿verdad? Que este hombre había producido mucho, tenía muchas posesiones. ¿Y qué se preguntó? ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo dónde guardar tanto. Ya sé, voy a construir graneros más grandes para guardar más. Y entonces ya me voy a reposar, voy a comer, voy a beber. ¿Y cómo le dijo Dios? Ahí en Lucas 12, bueno, no lo busques, yo te lo voy a leer. Dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, todo lo que decidiste guardar, ¿para quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Dónde quieres tener tu tesoro? ¿Guardado en graneros? ¿O quieres ser rico para con Dios? Ya sabes, hay de dos. Si lo acumulas, lo guardas, si no lo quieres invertir, no quieres usarlo como Dios te está diciendo que lo uses, el día que llegue tu momento, Dios te va a llamar necio. Pero si no, vas a ser rico para con Dios. La palabra necedad quiere decir actuar sin sentido, actuar de una manera ignorante, egoísta y sin razón. Y Dios no tiene hijos ignorantes. Dios no tiene hijos que actúan sin razón. Y Dios no quiere hijos egoístas, mis hermanos. Porque la expansión del reino de los cielos lo cambia todo. Seguimos en el versículo 9, ahí en Lucas 16. Leímos: si yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Luego dice: para que cuando éstas falten, o lo reciban en las moradas eternas. ¿Qué piensas tú? ¿Qué será más valioso? ¿Las riquezas del cielo o en la tierra? Del cielo, ¿no? ¿Dónde va a ser más sabio invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu inteligencia? Porque va a llegar el día de dar cuentas al Señor, del Señor que te hizo administrador, del Señor que puso en tus manos bienes, muchos o pocos. Dios te ha dado cosas en tus manos. Lo que Dios te dio es para que lo uses sabiamente dentro del reino de los cielos. Porque de repente hay muchos que viven esperando que Dios le dé más para entonces sí poder dar. Pero no es así. De lo que Dios te ha puesto en tus manos es lo que debes de utilizar para la honra del Señor.
Porque esa es la vida del reino de los cielos. Debemos de entender que tú y yo vivimos dentro del reino para honrar al Señor, no para honrar simples gustos o cosas terrenales que no son malas en su justa medida, porque son necesarias, como dijimos al principio. El dinero está en todos lados. A esto se refiere este pasaje que acabamos de leer. Sembrar en tu semejante, en tus hermanos. Te puede reconocer el Señor que hiciste sagazmente, que invertiste bien, y tus inversiones te van a estar esperando en los cielos. Pero así como el Señor habla de esta manera y promete algo, así como a Pedro le dijo: ay, ¿qué pues tendremos? Nosotros hemos dejado casas y familia. De cierto os digo que aquellos que hayan dejado madre, padre, hijos, posesiones, por mí tendrán su recompensa, ¿verdad? Entonces Dios habla de recompensas porque Él es justo. Y las recompensas, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Pero ¿qué crees? Las pérdidas también te van a alcanzar. Según de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos, nos presentemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No habla de salvación, habla de pérdidas o ganancias. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y luego dice: ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuál es la indicación? No roben, trabajen, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y luego dice: ¿para qué? Para que acumules mucho, ¿verdad que no? Para que tengas algo que compartir, para que tengas algo en que invertir en tu hermano. No para acumular, para compartir, para sembrar. Nosotros somos como personas que tenemos una canasta, y esa canasta Dios nos la llena de frutas. De frutas nos las llena. Entonces venimos a la congregación o por donde estamos, y nosotros vamos dando esta fruta, queremos bendecir y vamos dando. Pero ¿sabes sabes qué pasaría si esa canasta que Dios te llenó de frutos no los das? Así como te fuiste, Dios te llenó tu canasta, ok, ya empezó un nuevo día, te llené tu canastita de frutos, sal. Y regresas con la misma canastita. No, es que me quedaba sin comida. Se te va a echar a perder toda la fruta. Entonces ocúpate en que tú puedas repartir. Porque imagínate que regresas: ay, Señor, pues no tuve a quién darle, fíjate. No vas a tener ganancia. Pero ¿qué pasaría si estás atento? ¿Quién necesita? ¿Quién puede tomar de ti algo? Bendecir a tu hermano, ser de bendición para las personas, para el evangelio. Porque si sabes que la difusión del evangelio tiene que ver también con el dinero, se sustenta con el dinero. ¿Qué pasaría si sales a la calle y das toda tu fruta? Cuando regreses, el Señor te va a poner más, y si es necesario te va a dar una canasta más grande y más frutos, como la parábola de los talentos, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Eres infiel, no me serviste. Tienes que bendecir y Dios te va a dar más. Porque la actitud que tú tienes hacia el dinero es una señal de tu fidelidad a Dios o de tu no fidelidad a Dios. Nuestro uso del dinero, el uso que tú tienes, que le das a tu dinero, a tus posesiones, habla de cómo Dios gobierna tu vida o cómo Dios no la gobierna. Y seguimos ahí en Lucas 16. Ahora vamos a leer del 10 al 12. Dice: el que es fiel en lo muy poco. ¿Qué es lo muy poco aquí?
riquezas. También en lo más es fiel. ¿Qué es en lo más? Las riquezas espirituales. Y el que con muy poco es injusto, es decir, que con muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿A qué habla con injusticias? Que no lo sabe usar. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo tuyo, lo que es vuestro? Lo que es vuestro y lo que es verdadero son sinónimos que hablan de las riquezas en el reino de los cielos, lo que nos espera, lo que hemos creído, las moradas celestiales. Si no podemos administrar bien, lo menos, las riquezas efímeras, simples, ¿cómo podrás administrar lo que verdaderamente importa? A veces las personas no confían en nosotros porque saben que somos despilfarradores. ¿Crees que Dios confiará en ti entonces? El que es fiel en lo poco, ¿será fiel en lo más? ¿Dónde está tu corazón? La manera en la que usas tu dinero va a dictar dónde está. Va a evidenciar la felicidad que buscas. Puedes buscar tu felicidad en Dios o la puedes buscar en las riquezas. Ya sabes dónde termina una y otra. Debemos ser confiables, mis hermanos, en las riquezas terrenales, donde solo somos administradores, para que puedas ser confiable en las riquezas verdaderas. Y termina estos pasajes, esta enseñanza de Jesús diciendo en Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina esta parábola con esta enseñanza: no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Dónde estás usando lo que Dios te ha puesto? No puedes no puedes servir a Dios y a las riquezas, hermano. Y ahí enseguidita en Lucas 16:14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. Y luego, ¿qué dice? Y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Jesús. Eran avaros y se burlaban de Jesús por estas enseñanzas. No debemos burlarnos de las advertencias de Jesús cuando nos habla de cómo administrar las cosas, de cómo actuar. Debemos de tomar en serio estas palabras, porque los fariseos consideraban que las riquezas les daban aprobación de Dios, que eran un distintivo de que ellos eran hijos de Dios, pero no era así. Como los del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Si tienen, son hijos de Dios, y si no tienes, es porque andas mal. A lo mejor no creíste. Y las riquezas, mis hermanos, para terminar, puede ganar el favor de las personas, como hizo el mayordomo, ¿verdad? Se ganó el favor de las personas y aseguró su futuro. Ya tenía donde vivir y toda la cosa, porque no quería trabajar. Puede ganar el favor de las personas. Con el dinero puedes chantajear a alguien, pero jamás vas a poder tener el favor de Dios. La riqueza no puede comprar el favor de Dios. No seamos como los fariseos que, porque eran avaros, se burlaban, ¿verdad? Porque dice el Proverbio 3:34, dice: Dios se burla de los burlones, en el lenguaje sencillo. Dios se burla de los burlones, pero luego dice: pero brinda ayuda a los que son humildes. Y termino con este pasaje, mi hermano. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice: adviérteles a los ricos de este mundo, a los que tienen posesiones. ¿Tienes posesiones? ¿Tienes algo que Dios ha puesto en tus manos? Bueno, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en las riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y luego dice: mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones,
Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Y luego dice, así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Ponte de pie, hermano. A este mayordomo le llegó su tiempo, donde le hicieron auditoría y fue encontrado infiel, un despilfarrador. Nosotros debemos de corregir antes de que nos llamen a cuentas, mis hermanos. Debemos de entender que debemos vivir con inteligencia, con prudencia, sagazmente, sabiendo que tienes el propósito de la vida eterna, que no es cualquier cosa lo que Dios ha depositado en tus manos, la palabra de Dios, que te ha puesto en un lugar privilegiado. Vives dentro del reino de los cielos y estás esperando cosas hermosas y eternas. Y las cosas deben de cambiar, tal vez retomar, tal vez hacerlas con más intensidad, ¿verdad? Porque veíamos la semana antepasada, nos compartió Iván acerca de la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? He aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. El tiempo de invertir va a terminar y compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Tendrás pérdida o tendrás ganancia? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque te tenemos a ti, Señor, y yo quiero decirte de lo más profundo de mi corazón que yo soy feliz en ti. Sea lo que pase, sea lo que venga adelante, mi vida está escondida en ti y yo quiero darte gracias por la oportunidad que me das de esta vida preciosa, esta vida nueva, porque antes de conocerte, Señor, yo no era nada. Antes de que mis hermanos te conocieran, no éramos nada. Vendidos al pecado, condenados. Pero tú viniste y nos diste una posición que no merecíamos. Y Señor, queremos decirte que no queremos vivir despilfarrando lo que has puesto en nuestras manos, despilfarrando el lugar que nos has dado. Queremos usar bien lo que tú nos has dado, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, lo que has puesto en nuestras manos, queremos usarlo bien. Gracias, Señor, por esforzarnos. Gracias por lo que haces en nuestra vida y por lo que seguramente vas a hacer. Tú eres el Señor, eres mi Señor. Gracias por enseñarme a vivir dentro de tu reino. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es mi vida y gracias por poner en mí el querer como el hacer, mi Señor, para que se cumpla la escritura que solo a ti, Señor, solo a ti va a ser la gloria. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues démosle un aplauso al Señor. Hermanos, pues estamos despedidos y les animo. A lo mejor no es el momento de bendecir a un hermano con riqueza, pero sí darle una palabra de bendición, por lo menos una sonrisa. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Buenas noches.